Hoy día estamos viviendo en una sociedad muy individualizada, en el que la gente está polarizada, ideologizada. Este vídeo lo estoy grabando en abril de 2025 y se puede ver cómo esa ideologización en el que la gente se mueve, a mi juicio, no está sustentada en bases firmes intelectuales. La gente se deja llevar, repite patrones, repite lo que ve, lo que escucha y lo que ve en los medios de comunicación, lo que le dicen en internet influencers, se informa a través de reels, a través de vídeos cortos, a través de información en la que lo quiere todo resumido, en el que no tenga que pensar mucho, además sesgado políticamente, ideologizado, le dan todo mascado y después va a su trabajo, va a su centro de estudios, va a donde sea y replica lo que un tertuliano o lo que un periodista o un intelectual haya analizado sobre lo que pasa en el mundo, sobre el tema de la política, etc. Yo voy a la raíz radical, porque voy a la raíz. Muchas personas no se paran a estudiar qué es el ser humano. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque ese individualismo imperante que hay hoy día va en contra de la naturaleza del ser humano. El ser humano no... Esta es la tesis que voy a decir aquí. No puede ser individualista. Puede tener empresas que tengan un impulso individual, pero con ese impulso individual, quieran o no, es decir, la realidad te va a decir que esa empresa que vaya a llevar a cabo siempre va a tener un bien común, un bien para la comunidad. ¿Y en qué me baso para decir esto? En Aristóteles. Hay que irse a las fuentes, hay que irse a la antigüedad, a los filósofos clásicos para entender las raíces de nuestro pensamiento. Y Aristóteles es fundamental. ¿Por qué? Porque Aristóteles, lo primero que hay que decir es que Aristóteles no habla de lo que debe ser, sino que Aristóteles, como buen biólogo, habla de lo que es. Aristóteles es un filósofo del siglo IV a.C., que su padre fue médico en una corte, es decir, que Aristóteles tuvo acceso al conocimiento y sobre todo tuvo acceso al conocimiento médico, de biólogo, es decir, del tema de la naturaleza. Antiguamente se estudiaba la naturaleza y se intentaba estudiar al hombre con respecto a la naturaleza. Pues Aristóteles, que se había criado en una corte, en un médico, es decir, que no era un campesino que no podía saber ni leer ni escribir, no. Y más allá de presentismo ni anacronismo, aspectos criticables de Aristóteles, dejando a un lado el tema de la esclavitud, dejando a un lado el tema del machismo, dejando a un lado todo eso, poniendo la historia, no se puede caer en presentismo. Lo que hay que quedarse es con pensamiento, que las ideas que después han tenido desarrollo en la actualidad. Y esto tiene que ver, esto que estoy hablando estoy enfocándolo a su método, que es el método teleológico naturalista. Es decir, teleológico es el telos es el fin. Es decir, es importante Aristóteles por el fin, es decir, y por la actualidad, por nosotros, por lo que actualmente, en la historia y actualmente, tiene de valor Aristóteles, lo que sustentó en sus obras. Y la gente aquí, es decir, ¿qué es el método teleológico naturalista? Naturalista quiere decir que busca en la naturaleza, como los filósofos de la antigüedad buscan en la naturaleza, la explicación del porqué del hombre, la pregunta filosófica del porqué del hombre, ¿no? Los presocráticos, como sabemos, buscaban el arjé, buscaban el principio, ¿no? Buscaban el principio de las cosas, ¿no? Tal de Mileto, tal, que si el agua, que si el fuego, que si el apeiron, etc., ¿no? Aristóteles busca qué es el ser humano, pero lo que es, repito, lo que es, no lo que debe ser. El ser humano, cuando pasa del paleolítico al neolítico, pasa de ser cazador-recolector, pasa a ser sedentario, se empieza a asentar en comunidades muy precarias y cada vez se va complejizando. Y eso es natural, ese paso es natural. Para Aristóteles es natural. Porque el hecho de asociarse es lo natural, porque el ser humano, hemos llegado a ser culmen de la creación, vamos a decir así,
hemos llegado a dominar el mundo. Tenemos esta tecnología y tengo aquí a mi perro y yo le mando sobre él y mandamos sobre él las especies vegetales, etcétera, porque pensamos. Y el ser humano, lo que nos diferencia de los animales y por lo que hemos sobrevivido a ellos, siendo mucho más débiles, no tenemos garras, no somos tan rápidos como una jirafa, por ejemplo, no tenemos esos reflejos de felino, etcétera. Somos débiles con respecto a lo físico, somos más débiles que ellos respecto a lo físico. Nuestra fuerza no está ahí, sino que nuestra fuerza está en el logos, es decir, está en el pensamiento. Está el logos, el pensamiento y la palabra. Eso es lo que nos hace a nosotros, el crear. Luego más adelante Harari hablará de ficciones, pero que ya hablaba Aristóteles, y luego hablará, por ejemplo, Alfonso X, que siguiendo a Aristóteles habla de esto, habla de que nosotros que vivimos en grey, es decir, vivimos en comunidad, somos gregarios, somos en grupo, y ahí está la fuerza del ser humano, en el grupo, no en la fuerza física, sino en el grupo. Y para eso, nosotros lo que nos diferencia, para ponernos de acuerdo, lo que nos diferencia es que pensamos, es el logos. ¿Por qué? Porque los animales tienen solo foné, nosotros tenemos foné, yo estoy aquí, foné, ¿no? Los animales tienen foné y expresan alegría, dolor, a través de la foné, en el propio hecho de la foné, del hablar. El ser humano es el único animal que a través del logos, a través de la palabra zum, logos, ekon, es decir, a través de la palabra, sabiduría es la palabra, somos capaces de generar una palabra que, por ejemplo, yo digo aquí ahora mismo piedra, la palabra piedra, y a ti se te viene en la mente una cosa que es común, que hay entre tú y yo. Eso genera coinonía, eso genera comunidad, porque cuando yo digo piedra, no expresa alegría, dolor, no, expresa algo abstracto, que en ti y en mí es algo común, eso es lo común. Entonces eso es lo que nos puede llegar a generar algo entre tú y yo, a construir una casa, a construir una comunidad, una sociedad política, una religión, etcétera, etcétera. Eso los animales no pueden hacerlo, y eso es lo común. Por tanto, si creamos algo común, podemos luchar por el bien, por un bien común. Eso es lo que es el ser humano, lo que es. Porque cuando pasamos al neolítico, etcétera, y pasamos de asociarnos a través de, primero en tribus, en fratría, en jefatura y lo último en un estado. Con Aristóteles tenemos la polis, la ciudad de estado, la asociación política mayor, el estado. Eso es lo que es, el ser humano es eso. ¿Por qué? Porque el ser humano, siguiendo el método teleológico naturalista, teleológico, que es el telos, es el fin, es decir, que la naturaleza hace las cosas por un fin, todo tiene un fin. Y aquí el ejemplo, un coche. Un coche está compuesto, ¿no?, por ruedas. Esas ruedas tienen un radio que sujeta la rueda, ¿no? El fin del radio es sujetar la rueda, ¿verdad? El fin del neumático, de la rueda, es mover, o sea, hacer que se mueva. Pero el fin final, el fin mayor, el fin del coche es transportar. Entonces, dice Aristóteles que, siguiendo el último fin, el fin mayor es lo que da esencia, y por tanto existencia, a lo que es el coche, que es el transporte, y no el de sus partes más pequeñas. Aunque analizando a través del método analítico, el solve et coagula, disolviendo y coagulando, a través de ese método analítico vas analizando poco a poco sus partes más pequeñas, como hace Aristóteles en la política, en su libro de la política, analiza desde el ser humano, su asociación en familia, que es la primera asociación, después su asociación en pueblo y el último, que es el Estado. Por tanto, el fin último del ser humano es el Estado. El fin mayor es el Estado y el bien mayor es el bien común del Estado. Y si seguimos pensando en eso, ¿cuál es el fin de por qué al final el ser humano naturalmente lo que es en Estado? Se hace un Estado que busca un bien común, eso que hay común en la gente. Y ese bien común, que es el bienestar, y no solo el subsistir, sino el bienestar, la dicha, el vivir bien, que habla, ¿no? El vivir bien, que habla Aristóteles.
Eso al final es lo que busca el ser humano, ese es el bien común, pero primero la subsistencia, por supuesto, porque en ese paso histórico el ser humano lo que va buscando es un bien, por tanto el bien es lo natural, el mal es ausencia de bien, y por tanto después Sócrates y en general la mayoría de filósofos griegos lo que piensan es que el mal es una privación del bien por ignorancia. Y por eso luego en la política, cuando empieza a hablar de la justicia, cuando hables de la justicia, una persona, cuando hace su lógica, el injusto es injusto porque desconoce la justicia, porque si conoce la justicia, haría la justicia. Por tanto, lo que es, y repito en esto porque es fundamental, lo que es el ser humano es común, por tanto no hay bien individual. Tú puedes decir, voy a hacer esto por mi bien, pero por tu propia naturaleza, por lo que eres, no puedes escapar a vivir en comunidad. Por eso dice Aristóteles, lo que es el ser humano que vive fuera de la comunidad, o es un dios o una bestia, porque tú como hombre, tu naturaleza, al igual que el del pájaro, que se escucha, el del pájaro es volar, el tuyo es el vivir en comunidad, y por tanto tu bien, lo que tú hagas para el bien repercute en la comunidad, y lo que hagan los demás también te va a repercutir a ti. Un zoom politicum, que habla Aristóteles, un animal político, un animal social, y no puedes desarrollarte más allá de comunidad. De que la gente lo que hace es confundir ese individualismo, ese bien individual, con interés, lo que a mí me puede interesar, pero está yendo contra sí mismo. Es como si vas contra natura, vas contra la naturaleza. Aristóteles, cuando habla del bien común, el bienestar, etcétera, como esa comunidad, el fin, que es ese bien común, cómo se llega a través de la justicia, y la justicia a través de la ley, del derecho, que es hacer las reglas para la vida. Por tanto, la justicia que lleve al bien común, que permita ese bien común, sería lo superior, y por ende lo injusto es lo peor que se puede hacer. Y si el ser humano es político y la justicia es lo que le da la justicia, que para los griegos en esa época la justicia era la justicia divina, la justicia de los dioses, intentar aplicarla abajo, ¿no? Como es arriba y abajo, que decía el maestro en Egipto, ¿no? Lleva esa justicia abajo, leyes justas, que para Aristóteles es dar a cada uno lo suyo. Por tanto, la justicia no es por sí misma, sino que también tiene que haber de otros campos, porque ¿qué es cada uno lo suyo? ¿Verdad? Pero la justicia es dar a cada uno lo suyo, son lo justo. Y ahí está, en ese ejercicio político de crear leyes, ahí está la debate entre la política y la justicia. Actualmente tenemos los poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, y por eso tienen que estar separados. Ya llegaremos, si hago más vídeos sobre esto, pero por eso tiene que estar esa separación, pero está esa dialéctica, porque cuando el legislativo y luego el ejecutivo y el legislativo hacen unas leyes y se transgreden o no, y el poder judicial luego las juzga, y la influencia que intenta tener el ejecutivo en la judicatura es tan grave, es lo más grave, porque la ley, cuando se crea una ley, la ley nos consagra, la ley nos hace a la sociedad de una manera, porque no hay una separación total con la moral, es decir, con lo que se debe hacer o con lo que no se debe hacer para los pueblos, e individualmente a través de la ética, como para las personas no existe esa dicotomía. Las personas, hablo de lo real, de lo que pasa, las personas, cuando hay una ley, eso le está diciendo lo que pueden o lo que no pueden hacer, más bien lo que en este caso sí, lo que deben o lo que no. Y por eso cuando sale una ley, a partir de esa ley esa ley es indicativa, y la política actúa, por eso quiere controlar siempre la justicia, porque es una manera de control. Por eso lo fundamental,
y ya termino con esto, es la fiscalización de los políticos. Fiscalización, por eso es una de las cosas más graves, es la corrupción política y la corrupción periodística, porque los periodistas tienen que fiscalizar a los políticos, que son nuestros gobernantes, son los que nosotros nos están representando, nosotros no estamos presentes ahí, por tanto ellos nos representan a nosotros, y por eso la fiscalización tiene que ser, y tenemos que tener mecanismos eficientes para fiscalizarlo, porque la política y la justicia es lo que somos nosotros y lo que manejan nuestra vida, y porque lo que somos nosotros es comunidad. Por eso la fiscalización y el lema de Watchmen, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? ¿No? ¿Quién vigila al vigilante? Pues tenemos que establecer mecanismos muy fuertes de fiscalización, porque sin ello es lo peor que se puede pasar en una comunidad política, es la degradación de una sociedad. Empieza desde arriba, porque es la degradación desde la corrupción política, la corrupción judicial, porque siguiendo los principios de Aristóteles, política y justicia son lo que es el ser humano, y nos desarrollamos a través de eso, a través de la comunidad. Por eso tú no puedes decir que no puedes actuar por tu interés individual, sino que tu bien, lo que tú hagas, lo que tú eres, a ti te pagan en esta sociedad capitalista en la que vivimos, a ti te pagan por un valor que tú das a la sociedad. Tú das un valor a la sociedad, y la sociedad, ese depende del valor que tú aportas, te paga con dinero. Es decir, que tienes que intentar ser valioso a la sociedad. En ese ejercicio de ser valioso para que a ti te paguen, eso está dominado también por la política. Por tanto, tienes que participar. Esto también habla Aristóteles, y para los griegos es tan importante el hecho de participar en la comunidad. Cuanto más común sea para concretarlo, cuanto más común sea lo que hagas tú, cuanto más a más personas favorezca lo que tú hagas, más valioso eres. Esa es la idea clave. Y esto es lo que es, no lo que debe ser. Por eso ese solipsismo y ese Robinson Crusoe, si tú eres joven y estás viendo este vídeo, o mayor, me da igual, y estás viendo este vídeo y te tragas esa idea antinatural, lo dice Aristóteles en la primera frase de su obra, de la Política, dice que el bien mayor es el bien del Estado, y por eso el Estado, que tiene la fuerza por ese, lo he dicho en el vídeo, paleolítico, neolítico, etcétera, 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 y el desarrollo que lleva al fin mayor, que es el Estado tiene su poder de ese proceso antropológico, sociológico, zoológico en un principio, es decir, de fuerza. Por eso lo importante en las polis era lo amurallado, y después en Roma, ya ni hablamos, era lo amurallado, y luego la ley y la ciudadanía que era para acceder a la ley, y por eso lo amurallado, el tolis, lo amurallado es lo importante, porque lo que está fuera es lo bárbaro, que es lo extranjero, lo que no está civilizado. Y el avance es la civilización en base a razón, a la racionalidad. Por eso, cuando hablan del etnocentrismo y se llenan en antropología cultural, etcétera, hablan del etnocentrismo, etnocéntrico. Alejandro Manuel es etnocéntrico, el Imperio Español es etnocéntrico. Vamos a ver. ¿Cómo que etnocéntrico significa que tu etnia la pone en el centro? Y no es tu etnia poner en el centro, sino es la razón política, que es el hecho de lo que llevaban esos imperios a otros lugares que estaban menos avanzados, y dices tú, ¿cuál es? ¿Y por qué lo tuyo está más avanzado? Porque la razón va con ellos, no solo la razón militar, que también, es decir, de imposición, porque así es como se hace, a través de esa virtud viene viris, hombre, ¿no? Fuerza, una virtud física, sí, pero también de otras virtudes, que es virtud del conocimiento. Es decir, por Roma, el Imperio Romano y los imperios se acaban imponiendo porque la razón va con ellos. ¿Por qué? Porque esas sociedades que están allí, sí, se impone militarmente, pero también políticamente, diplomáticamente. ¿Y por qué? Y esta es la clave. Porque le dan una manera de vivir mejor. Ese bien común es mejor. No solo es de subsistencia, que también, sino también de bienestar, de vivir bien. Las sociedades dicen, coño, es que con Roma, por ejemplo, ¿no? Imperio Romano, vivimos mejor.
es que los avances tecnológicos que vienen del desarrollo del Estado, por eso el Estado cuanto más perfecto es, más puede desarrollarse tecnológicamente, alcantarillas, forma política, etcétera, todo lleva a la justicia, lleva a la canales, etcétera, etcétera. Ese sometimiento que hace con respecto a los pueblos a los que somete, pero lo hace, como habla luego Gustavo Bueno, de generando un imperio generador, no ser un imperio que destruye o que saca, como era el imperio anglosajón, que establecía la metrópoli y las colonias alrededor, cerca, más bien del mar, por ejemplo, para llevarlo todo a la metrópoli, llegar al tren. No, por ejemplo, los imperios romanos, el imperio español, llega a América y Roma lo que hace es construir, lo asume, donde no es un etnocentrismo, sino que es la civilización. Y además esto es lo que es el fuerte, la natura, el zoom, la zoología y luego la antropología, etcétera. Ahí sí se entiende porque es la fuerza la que se impone, sí, pero la fuerza se puede llevar a imponer, pero lo que hace que se mantenga es la razón. Es que lo que llevan allí permite a las sociedades, por eso se mantienen, permite a las sociedades vivir mejor, que al final es lo que quiere la gente. Y eso es lo que le da la razón, la realidad le da la razón a Aristóteles, que es ese bien común. Hay que ir a lo que es. Ahora, yo no soy una cosa individual, sino yo soy como mi sustancia, lo que yo soy una persona, sí, pero no se me entiende a mí, ni a ti, ni a nadie, sin su comunidad. Ni la ropa que llevo la han hecho otras personas, etcétera. Estoy dentro de un juego político de una comunidad. Todo, la cultura que me ha hecho peinarme de esta manera, el reloj, todo, la forma de hablar, la educación. Lo que tu patria, la tierra de tus padres, lo que tu patria te ha enseñado a ti, la lengua que yo estoy hablando de las generaciones anteriores. Estoy hablando gracias a eso, por tanto no puedo yo autodeterminarme, ni tampoco los pueblos pueden autodeterminarse. Y por eso el Estado, la fuerza le viene de la propia historia y de la antropología y de la sociología y de eso. Viene de ahí de ahí viene. ¿Cómo no va a venir de ahí? Sí, eso es la realidad, eso es la natura. Y eso es lo que es el ser humano.